Pues a ver, normalmente cuando miramos un mapamundi, la mirada siempre se nos va a esas líneas negras tan gruesas que separan un país de otro, ¿no? Claro, las fronteras físicas de toda la vida. Exacto. Esas fronteras que, bueno, resultan hasta tranquilizadoras porque parecen algo muy sólido, casi como muros de contención. Te transmiten una sensación de orden total. De un lado de la línea aplica una jurisdicción y exactamente 1 milímetro del otro lado, pues aplica otra ley totalmente distinta. Ya, pero es una visión muy geográfica, muy tradicional, muy anclada al suelo físico, digamos. La realidad jurídica es, infinitamente más compleja e inestable que un simple mapa de papel. Totalmente. Porque en cuanto nos adentramos en el derecho internacional público, ese mapa físico directamente se desvanece. De repente te das cuenta de que las verdaderas fronteras, las más infranqueables, son totalmente invisibles. Son líneas que los estados dibujan directamente sobre las personas. Eso es. Y dependiendo de qué lado de esa frontera invisible quede un individuo, sus derechos cambian radicalmente. O sea, cambia su acceso a la sanidad, a la educación o algo tan básico como el derecho a no ser deportado a una zona de guerra. Y precisamente hoy, la misión en esta inmersión profunda es cartografiar esas fronteras invisibles. Una misión que es, vamos, absolutamente fundamental, sobre todo para quien está ahora mismo frente a los apuntes preparando el tema 14 de su oposición, el de las competencias personales del Estado, nacionalidad y extranjería, y toda la normativa sobre asilo, refugio y apatridia. Sabemos de sobra que este tema es un auténtico campo minado para el opositor. Está repleto de fechas, de convenios, de leyes que el tribunal pide dominar al milímetro. Así que hoy no vamos a soltar simplemente una avalancha de datos, sino que queremos transformar esa información en un mapa mental inolvidable. Y para arrancar, bueno, tenemos que fijar el punto de partida conceptual. Pues a ver, el concepto fundacional aquí es que el Estado se asienta sobre tres elementos constitutivos inseparables. Para que exista un Estado, tiene que haber un territorio, una organización política y, ojo a esto, una población. Claro. Históricamente siempre nos hemos fijado en el territorio, pero en el análisis de hoy vamos a dejar eso de lado y nos centramos exclusivamente en la población, es decir, en las competencias personales del Estado. Y siguiendo esa lógica, si el Estado ejerce su poder soberano sobre las personas, la primera gran pregunta es cómo decide quién pertenece oficialmente a él y quién no, que es lo que nos lleva directos al concepto de la nacionalidad, el vínculo invisible por excelencia, ¿verdad? Exactamente. Jurídicamente, la nacionalidad es ese vínculo legal e institucional entre una persona y un Estado. Y aquí hay que fijar un principio inquebrantable para quienes toman notas. Dar la nacionalidad es una competencia exclusiva y discrecional del Estado. O sea que no puedes exigirla. No. No existe en el derecho internacional un derecho intrínseco de las personas a pedir la nacionalidad de un país concreto solo por el hecho de quererla. Para visualizar esto bien, a mí me gusta usar la analogía de un club súper exclusivo. Es la junta directiva del club la que redacta los estatutos y decide quién entra y quién no. Me parece una analogía buenísima, ¿sí? Pero ojo, el derecho internacional no deja a la gente totalmente desprotegida. Actúa como una especie de normativa de consumo supranacional, ¿no? Les dice a los estados, vale, tú decides quién es socio, pero hay unas líneas rojas que no puedes cruzar. Claro. Son los límites del derecho internacional de los derechos humanos. Y para el examen hay dos hitos que hay que grabar a fuego. El primero, el artículo 15 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. El del 48, fundamental. Eso es. Este artículo blinda dos cosas. Nadie será privado arbitrariamente de su nacionalidad y nadie será privado del derecho a cambiar de nacionalidad. O sea, volviendo al club, no te pueden quitar el carnet de socio por capricho y tampoco te pueden secuestrar si te quieres ir a otro club rival. Exacto. Y el segundo límite es el artículo 8 de la Convención sobre los Derechos del Niño, del año 1989, que consagra el derecho inalienable de todo menor a adquirir una nacionalidad al nacer, para evitar la apatridia infantil. Y bueno, por pura lógica, un Estado no puede decidir quiénes son nacionales de terceros estados. Las leyes españolas no deciden quién es francés. Obvio. Ahora, para entender cómo funciona este vínculo en la vida real, la jurisprudencia es clave. Y hay un caso histórico que siempre piden en las oposiciones, ¿verdad?
Sí o sí, hay que saberse el asunto Nottebohm, fallado por la Corte Internacional de Justicia en 1955. Friedrich Nottebohm era un alemán que llevaba décadas viviendo y haciendo negocios en Guatemala. Ajá. Al estallar la Segunda Guerra Mundial, como Guatemala iba con los aliados, Nottebohm tuvo miedo de que le expropieran los bienes por ser alemán. Así que se fue rápido a Liechtenstein, pagó unas tasas y adquirió la nacionalidad de este país neutral. Vamos, que compró un pasaporte de conveniencia puro y duro para blindar su dinero, sin haber pisado Liechtenstein en su vida. Pues tal cual. Y cuando Guatemala se negó a reconocer ese pasaporte y le embargó los bienes, Liechtenstein llevó el caso a La Haya. Y la Corte hizo algo magistral. Desestimó la demanda diciendo que la nacionalidad no puede ser un simple trámite burocrático. La definió como un hecho social de conexión. Un hecho social de conexión, qué buena frase. Sí, una efectiva solidaridad de existencia, de intereses y de sentimientos. Como Nottebohm no tenía esa solidaridad con Liechtenstein, ese vínculo era inoponible frente a terceros estados. Es fascinante, porque ese concepto mete el factor humano en el derecho. Pero claro, si alguien cruza la frontera y no tiene ese hecho social de conexión, el Estado lo mete en otra categoría jurídica totalmente distinta, que es la extranjería. ¿Cómo define el derecho internacional de forma técnica quién es extranjero? Pues hay dos criterios que el opositor no debe confundir jamás. El primero es el criterio de exclusión, que es radical. Son extranjeros todos los que no tienen la nacionalidad del Estado en el que están. Punto. Todos los no nacionales al mismo saco. Así es. Pero luego está el criterio restrictivo, que es más técnico. Este define como extranjero a quien no es nacional del Estado receptor, pero que sí tiene la nacionalidad de un tercer Estado. Y esto es vital porque excluye a los apátridas. La elección de una norma u otra afecta a la protección que se aplica. Claro, y esto me plantea una paradoja tremenda. Si un extranjero está físicamente en suelo español, lógicamente tiene que cumplir la ley española. Entonces, ¿cómo interviene el derecho internacional para que un Estado no imponga leyes abusivas a los que no son sus ciudadanos? Pues imponiendo lo que se conoce como el estándar mínimo del derecho internacional general. Es un escudo protector, un umbral de derechos innegociables. Para la oposición hay que desglosar 5 puntos. Vale, tomemos nota. Primero, la defensa frente a actos de violencia colectiva. Segundo, el derecho a no sufrir detenciones arbitrarias, garantizando que se investigue en un plazo razonable. Ajá. Tercero, me imagino que va por la integridad física, ¿no? Exacto. Prohibición absoluta de torturas y tratos inhumanos. Cuarto, el libre acceso a los tribunales sin discriminación. Y quinto, el libre ejercicio de derechos civiles básicos, como las relaciones de familia. Y es clave entender que este estándar mínimo no nace solo por ser buena gente, sino para evitar conflictos diplomáticos. Si tratas mal a los extranjeros, te arriesgas a represalias contra tus ciudadanos fuera. Y ojo, porque este estándar ha ido evolucionando, ¿verdad? Muchísimo. Hay que citar la sentencia de la Corte en el asunto Amjadio Sadio Diallo, que amplió esta protección a todos los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Y un dato histórico para la oposición, el laudo arbitral de 1925 sobre la zona española de Marruecos. Ah, sí, el de 1925. Ese laudo obligó a los estados a mantener un nivel de seguridad que no caiga por debajo de ciertos mínimos civilizatorios. Vale, pero aunque tengan estos derechos, un extranjero nunca tiene los mismos derechos que un nacional. ¿Qué cosas se quedan habitualmente fuera para ellos? Principalmente dos bloques: los derechos políticos, como votar o ser elegido cargo público, y el ejercicio de profesiones ligadas a la soberanía, como ser juez, militar o diplomático, salvo que haya tratados como en la Unión Europea o cláusulas de reciprocidad. Claro. Y esto nos pone en un escenario súper interesante. Si el derecho protege tanto al extranjero una vez que está dentro, ¿cómo es que el Estado tiene tanto poder en la misma frontera para decidir quién entra o a quién expulsa? Pues ahí radica la gran tensión del sistema, la verdad. En la puerta de entrada, la admisión es totalmente discrecional. El Estado no tiene por qué dejar entrar a nadie. Solo se prohíbe la discriminación arbitraria. Por eso es legal pedir visados o imponer cupos de trabajo. ¿Y con las expulsiones qué pasa? Porque ahí sí que el Estado usa toda su fuerza. Las expulsiones no están prohibidas, pero tienen límites severos. Deben hacerse según la ley interna, de forma motivada, sin vejaciones, y cuidado, porque expulsar a alguien que podría ser refugiado genera responsabilidad internacional.
Y esto nos lleva directos a un caso judicial imprescindible, que todo opositor tiene que dominar porque es el ejemplo perfecto de este choque entre control fronterizo y derechos humanos. Me refiero al caso de las devoluciones en la valla de Melilla, con 2 ciudadanos de Mali y Costa de Marfil. Ojo a este caso porque es el paradigma actual. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos en primera instancia condenó a España. Dijo que se había vulnerado el artículo 4 del protocolo número 4, que prohíbe las expulsiones colectivas, y el artículo 13, sobre el derecho a un recurso efectivo. Menudo impacto tuvo eso. Parecía que cualquier devolución en caliente quedaba prohibida. Pero quien nos escucha tiene que estar muy atento, porque hubo un giro argumental de los grandes. Sí, sí. La fecha clave aquí es el 13 de febrero de 2020. La Gran Sala del Tribunal revisó el caso y revocó la condena dándole la razón íntegramente al Estado español. Y hay que entender muy bien cómo argumentó el tribunal este cambio, ¿no? Porque claro, alguien huye de una situación límite y ¿qué espera el tribunal que haga? Pues la Gran Sala argumentó que España ya ofrecía vías legales y efectivas para pedir asilo, concretamente en el paso fronterizo de Beni y Ensar y en la red de embajadas. El tribunal razonó que, como los demandantes decidieron no usar esas vías oficiales y cruzaron en grupo usando la fuerza, ellos mismos se pusieron en una situación de ilegalidad. O sea, la responsabilidad de usar la vía legal recae en el individuo, para proteger el propio sistema de fronteras de los estados. Exactamente. Es una sentencia que protege la soberanía estatal frente a las entradas no autorizadas. Pero claro, la cosa cambia de forma radical si esa devolución implica enviar a la persona a un sitio donde la van a torturar o matar. Ahí la normativa nos obliga a separar lo que es migración de lo que es necesidad de refugio. Y es súper importante no mezclar asilo y refugio, aunque en los telediarios se use como sinónimo. Jurídicamente tienen marcos totalmente distintos. Empecemos por el refugio, que tiene una base internacional clarísima. Totalmente. Para el refugio la base es la Convención de Ginebra del 28 de julio de 1951, ampliada por el Protocolo de Nueva York del 31 de enero de 1967. Fechas que hay que apuntar sí o sí. Sin duda. Y el artículo 1 define al refugiado de forma muy cerrada. Es alguien con temor fundado de ser perseguido por 5 motivos: raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas. Vale, esos 5 motivos son la llave. ¿Y qué obligaciones tiene el Estado con ellos? Darles documentos de identidad según el artículo 27 y de viaje según el 28. Pero la regla de oro es el principio de non-refoulement, la no devolución. Un Estado jamás puede devolver a un refugiado a un país donde su vida corra peligro. Y el organismo que vigila esto es el ACNUR, fundado el 14 de diciembre de 1950. Eso en cuanto al refugio, que está muy claro a nivel de la ONU. Pero cuando pasamos al asilo territorial, el marco legal se vuelve súper nebuloso. Ya, porque resulta que no hay ningún tratado internacional universal que obligue a dar asilo territorial. La Declaración Universal, en su artículo 14.1, dice que tienes derecho a buscar asilo, pero no obliga a los estados a concederlo. Qué curioso, ¿verdad? Sí, la ONU solo sacó la Declaración 2312 en 1967, que es una simple recomendación. Y ante ese vacío global, la Unión Europea tuvo que ponerse las pilas deprisa y corriendo para montar el Sistema Europeo Común de Asilo, el SECA. Un proceso que ha sido, complicadísimo. Sí, todo empezó con Dublín y Schengen en junio del 90. Luego se metió en el marco comunitario con el Tratado de Ámsterdam en el 99 y se asentó con las directivas de 2012 y 2013. ¿Cuál fue el fallo? Que Dublín le echaba casi toda la carga al primer país que pisaba el solicitante. Claro. Y entonces llegó la crisis de 2015. Exacto. El sistema colapsó con la guerra de Siria. Los países fronterizos como España o Italia no daban abasto y la UE tuvo que sacar la Agenda Europea de Migración de 2015. Todo ese esfuerzo culminó finalmente en el nuevo Pacto sobre Migración y Asilo del 23 de septiembre de 2020. Que intenta cuadrar el círculo entre la responsabilidad de la frontera y la solidaridad europea. ¿Y qué tipos de protección contempla la UE? 3 modalidades cerradas. 1. Refugiado, de Ginebra. 2. Protección subsidiaria, para quienes no cumplen los 5 motivos de Ginebra pero corren peligro grave. Y 3. La protección temporal, que es para afluencias masivas por guerras o catástrofes. Y si nos venimos a la normativa de España, la Constitución nos manda una ley que los opositores deben conocer al dedillo, la Ley 12/2009 de 30 de octubre. Ahora bien, antes de cerrar este tema, tenemos que hablar del asilo diplomático, porque seguro que más de uno se imagina que una embajada es como la casa en el juego del pilla-pilla, ¿no? Que la tocas y ya estás a salvo.
Madre mía, la analogía del pilla-pilla es súper visual, pero jurídicamente hay que desmentirla rápido. Esa idea de la embajada como asilo automático es algo exclusivamente de Latinoamérica. Ah, vale. O sea que en España no funciona así. No, en Latinoamérica está en convenciones como La Habana de 1928 o Caracas en el 54. Pero España rechaza totalmente esa figura porque cree que vulnera la soberanía del Estado anfitrión. Lo que España usa es otra cosa, se llama refugio temporal por razones humanitarias. Que es un mecanismo temporal que hemos visto mucho últimamente. Sí, lo hemos usado en embajadas, en Cuba, en Guinea Ecuatorial y el caso famosísimo del opositor venezolano Leopoldo López en Caracas. La clave de este refugio es que es temporal. Se acaba en el momento en que se garantice un juicio justo para la persona o desaparezca la amenaza. Vale, clarísimo. Y bueno, todo esto nos muestra los esfuerzos de la gente por tener un anclaje legal con un Estado. Pero para cerrar el tema 14, hay que mirar al peor escenario posible, la ausencia total de ese anclaje. No existir para ningún gobierno. Lo que en derecho llamamos la apatridia. Una apátrida es el individuo al que ningún Estado considera nacional suyo. Y para la oposición hay dos textos clave, el Convenio de Nueva York del 28 de septiembre de 1954 y la Convención para reducir los casos de apatridia de 1961. Arte. Pues pasa por fallos del sistema, cuando un Estado se disuelve y los nuevos países no reconocen a ciertas minorías, o por incompatibilidad de leyes. Pasa hoy en día con gitanos tras la partición de Checoslovaquia, con los kurdos, los palestinos. Tienen un estándar mínimo parecido al de los extranjeros, pero están en un limbo tremendo. ¿Y qué hace España ante estos casos? España es bastante garantista, siguiendo a ACNUR. Hay dos normas que apuntar. El artículo 34.1 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, y el Real Decreto 865/2001, de 20 de julio, que aprueba el reglamento. Todo esto lo gestiona la Oficina de Asilo y Refugio. Genial, pues con esto dejamos el mapa de hoy totalmente cartografiado para quienes se examinan de este tema 14. Hemos ido desde el vínculo de nacionalidad del caso Nottebomb, pasando por el estándar mínimum, hemos visto la jurisprudencia de las expulsiones, ojo a ese giro del Tribunal Europeo del 13 de febrero de 2020 con Melilla, y hemos marcado la fina línea entre el asilo, el refugio de Ginebra, la protección subsidiaria europea de 2015 y terminamos en el vacío legal de la apatridia. Dominar fechas como la Ley 12/2009 o el artículo 15 de la DUD va a marcar la diferencia ante el tribunal, de verdad. Y como cierre a esta sesión, me gustaría dejar en el aire una reflexión un poco más profunda. Hemos visto que la nacionalidad es en el fondo un papel, una ficción jurídica. Viendo el drama de la apatridia, resulta fascinante y a la vez aterrador pensar que nuestra supervivencia básica, el poder cruzar una frontera huyendo de una guerra, no dependa de nuestra condición humana, sino de un documento sellado por un Estado que, por caprichos de la historia, podría desaparecer mañana mismo. Qué fragilidad la de esas fronteras invisibles, la verdad. Pues hasta aquí el análisis de hoy. Muchísima fuerza y constancia a quienes están con los apuntes. Y nos escuchamos en la próxima inmersión profunda.